Tu cuerpo nunca olvida. Las emociones reprimidas siempre van a terminar impactando para bien y sobre todo para mal en tu salud física. Y es por eso que cualquier experiencia traumática, sobre todo de la primera infancia o la adolescencia, van a determinar nuestra salud de adultos o no tan adultos, y es por eso que hoy les voy a contar cómo pueden identificar que están empezando a sufrir algo que tiene que ver con el pasado y eventualmente cómo revertirlo. Si hablamos de trauma, hablamos de una experiencia trágica o por lo menos traumática, psicoemocional y hasta incluso afectiva. Y cuando hablamos de una experiencia traumática, no estamos hablando solamente de un abuso sexual o de un golpe o de un accidente que haya traumatizado nuestro cuerpo. También podemos hablar de un abuso de autoridad, podemos hablar de un padre autoritario, podemos hablar de una madre depresiva o violenta, podemos hablar de algún familiar alcohólico o adicto, pero también podemos hablar ya en relaciones, ¿no? En lo que tiene que ver con las relaciones patológicas. Muchas veces o tenemos relaciones conflictivas, sobre todo en la primera infancia y en la adolescencia con nuestros padres, o sufrimos la relación patológica entre ellos. También, si tenemos algún problema con algún hermano, con algún primo, con algún familiar cercano, muchas veces, y esto lo escucho muy seguido, los tíos, los hermanos de nuestros padres tienen alguna cuestión y se involucran en nuestra salud de manera trágica. Es algo muy común porque, sobre todo en familias que son muy apegadas, esto es, para bien o para mal, un vínculo, una relación que a veces se transforma en un tóxico. Y todo esto, se va a ver reflejado en el cuerpo y más allá de una cuestión solamente psicológica que obviamente está y no se puede negar, y como les digo siempre, nosotros no somos una articulación o un órgano o un cerebro, somos un conjunto de cosas y así tenemos que vernos, así tenemos que verlos, los profesionales de la salud, a las personas como una cuestión integrativa, ¿no? Funcional, porque si no, corremos el riesgo de solamente ver, por ejemplo, un trastorno en el estómago o una hernia de disco o un dolor articular. Cuando nosotros tenemos un problema, obviamente esto tiene una causa directa, pero siempre, y me refiero al 100% de los casos, hay también una causa indirecta o un disparador, algo que empezó y quizá ese disparador tiene muchos años, quizá 30, 40, 50 años. No sabemos, nunca lo vamos a poder saber a menos que lo tengamos identificado. Porque muchas veces, yo esto lo pregunto, hablo mucho, ¿no? En el momento de la consulta, así debe ser y así está en los libros, tenemos que empezar a indagar y efectivamente encontramos que quizá cuando esa persona tenía entre 10 y 12 años, tuvo una experiencia muy traumática con su padre o con un desconocido, pero fue realmente algo que nos marcó. Y pensamos que ni más ni menos por haberlo trabajado en una terapia psicológica y haber hecho un trabajo, un duelo, una asimilación de esa cuestión que ha ocurrido, lo hemos superado y a veces sí, pero la gran mayoría de las ocasiones no. Es decir, que nosotros hayamos podido superar y eventualmente, entre comillas muy grandes, perdonar a la persona que nos haya generado tal o cual situación en nuestra vida, no significa ni mucho menos que hayamos podido superarlo. Y eventualmente si sentimos que ya lo superamos y no es una cuestión en nuestra vida, tenemos que entender que esto tiene consecuencias. ¿Y por qué? Vamos a dar un ejemplo, realmente algo bastante básico para que se pueda entender. Un niño, sobre todo una niña, tiene que desenvolverse en la primera infancia, hasta los 18 años idealmente, en un ambiente que sea seguro. Es decir, si está en su casa con sus padres, tiene que sentirse protegida y a reparo. Es decir, en su hogar, un niño tiene que sentirse seguro. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si tenemos una situación de alcoholismo o violencia familiar o hasta incluso una cuestión depresiva por parte de alguno de los dos padres y esto ya empieza a generar un colapso en el ambiente familiar? Bueno, ese niño o esa niña se va a sentir que está en peligro permanente, incluso y sobre todo cuando duerme. Entonces acá es cuando desarrollamos el síndrome del cuchillo bajo la almohada, que tiene que ver con esta sensación de no poder dormir de manera profunda y reparadora porque sentimos que si estamos en un hogar donde la familia que debería protegernos se transforma en nuestro principal victimario, ya las cosas solamente pueden salir mal. Es decir, la persona que nos protege no nos puede atacar. Si esa posibilidad existe, no podemos dormir, porque en cuanto nos descuidamos, es muy probable
que nos ataquen. Es por eso que este tipo de perfil, este tipo de personas, generalmente, por no decir siempre, tienen trastornos del sueño, o por lo menos insomnio, o eventualmente no pueden descansar de manera profunda y siempre es un sueño muy superficial. Ahora, si esto pasa 6 meses, bueno, el cuerpo tiene sus mecanismos biológicos y fisiológicos de poder mejorar, de poder hacerse más resistente, pero esto en algún momento tiene que pasar. Es más que evidente que en un niño esto nunca va a terminar, y cuando digo nunca, me refiero a nunca jamás. Hasta incluso cuando son padres, esas propias personas reagudizan el síntoma, es decir, cuando se ponen en el lugar de padres, emulan lo que les ocurrió de niños y esto empeora aún más. Y cuando hablamos de sueño, estamos hablando también de cortisol. Y acá es donde empezamos a abrir el campo metabólico, ¿no? Acá es donde me gustaría que puedan abrir la cabeza y entender que si bien no estamos hablando únicamente del trauma psicoemocional que vamos a tener por lo que nos haya ocurrido, como les comentaba, que las posibilidades son infinitas, pero muy generalmente tienen que ver con nuestros padres, cuando nosotros estamos adaptándonos permanentemente, aún estando viviendo afuera de esa casa, o que nuestros padres ya no están presentes en este planeta, siempre ese trauma va a generar un cambio en nuestro metabolismo de por vida. Y que cambie nuestro metabolismo de por vida no significa necesariamente que vayamos a ser una víctima de esto también de manera perpetua, porque si no, estamos más que haciendo un video, estamos generando una sentencia, ¿no? Y es horrible. Lo que sí quiero que entiendan es que cuando nosotros estamos en una situación de peligro o traumática, vamos a empezar a modificar la estructura energética de nuestro cuerpo. Vamos a empezar a utilizar el cortisol para luchar o huir, no para prestar atención, por ejemplo, en el colegio. Es por eso que muchos niños que tienen problemas o trastornos de la conducta o de la atención tiene que ver con un entorno familiar por lo menos violento o inseguro. Prestemos atención, porque a lo mejor muchas veces, y lo digo como padre, no tenemos la plena conciencia del impacto de lo que hacemos frente a nuestros hijos, y es por eso que cuando el cortisol empieza a funcionar de manera exagerada, vamos a trastornar todos nuestros ritmos circadianos y sobre todo nuestra actitud frente a la vida. También las prostaglandinas, es decir, vamos a estar permanentemente inflamando nuestro cuerpo porque estamos preparándonos para una lucha o eventualmente reparando lo que la lucha nos ha dejado. Y en ese orden de cosas, nosotros vamos a desarrollar lo que se llama una inflamación crónica de bajo grado o silente. Es un piso inflamatorio perpetuo que después, frente a un virus, una bacteria, cualquier enfermedad o quizá, sobre todo, otro trauma psicoemocional, terminamos colapsando y nos diagnostican con angustia o ataques de pánico, depresión, fibromialgia o patologías un poco más profundas o intensas como el Parkinson, el Alzheimer, la esquizofrenia. Bueno, tenemos patologías del sistema nervioso que pueden manifestarse de muchísimas formas posibles. Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera que ese trauma, ese nuevo trauma psicoemocional que nos ha ocurrido quizá a los 40 años y se sumó al que teníamos ya desde los 10 años, fue algo autogestionado? Es decir, ¿qué pasaría si yo les dijera que hicimos todo lo posible para que ese nuevo trauma exista? Y que tiene mucho sentido, ¿no? Porque la realidad es que es un patrón de comportamiento. Nosotros siempre vamos a seguir una forma de comportamiento que hemos aprendido y a lo mejor aprendimos mal. Y al mismo tiempo hay algo que se llama mandatos y tienen que ver con una orden implícita de nuestros padres o nuestros antecesores que marcan hacia dónde tenemos que ir y en ciertas oportunidades hasta incluso se vuelve algo incontrolable de manera voluntaria por nosotros. Es por eso que la terapia psicológica en muchas ocasiones es muy útil. También podemos hablar de la decodificación biológica, de las constelaciones familiares, del método EMDR, que tiene que ver también cómo tratar estos traumas con movimientos oculares de los ojos, pero eventualmente vamos a tener un impacto físico, vamos a sufrir en nuestro cuerpo estos trastornos de nuestros traumas psicoemocionales, sobre todo afectivos, de hace muchos años, porque estamos permanentemente activados, tenemos todo nuestro sistema inmunitario activado para luchar, incluso cuando dormimos, incluso cuando comemos, cuando queremos ir de cuerpo, cuando queremos mantener o sostener o iniciar una relación amorosa, cuando queremos tener hijos o cuando queremos criarlos. Todo esto se puede volver en contra y
como les decía al principio, haber identificado dónde estuvo la falla, primero, puede hacer culpable a uno de nuestros padres, nos puede poner a nosotros en un lugar de víctima, o eventualmente ambas cosas, que sería una relación patológica que muchas veces corremos el riesgo de copiar con nuestra pareja actual. Entonces, yo acá lo que les quiero contar es que existen muchos métodos y mecanismos, técnicas, para poder entender qué es lo que somos, qué es lo que queremos ser, a pesar de lo que nos haya pasado en la vida. Las células de nuestro cuerpo, las neuronas sobre todo, nunca se van a olvidar, porque además el aparato psíquico, toda nuestra psiquis, está configurada, está construida en base a lo que hemos vivido desde que estamos en la panza de nuestra madre. Entonces acá es donde nos han tocado jugar con ciertas cartas en la vida y el resentimiento, el rencor, la bronca, la ira o hasta incluso el desapego no van a mejorar las cosas. Tenemos que iniciar o continuar o pensar en un camino introspectivo que nos permita entender lo que nos pasó, que nos permita entender el impacto que esto tuvo en nuestra estructura psíquica y en nuestro cuerpo y eventualmente por qué eso está disparando, sosteniendo o agravando una patología física, como por ejemplo la gastritis, sobre todo, el colon irritable o trastornos digestivos en general, también la constipación o la diarrea, sobre todo la constipación, también todo lo que tenga que ver con la angustia o todo lo contrario, ¿no? Esta sensación de inconformismo permanente. Muchas veces somos personas, entre comillas, muy grandes, ¿no? Muy autoexigentes o perfeccionistas. Y nos hacemos llamar personas metódicas y que nos gusta que todo salga bien, somos muy estructurados. Pero ¿saben qué? Esta falta de flexibilidad mental tiene que ver con una falta de flexibilidad en todo sentido. Y si hablamos de falta de flexibilidad es porque no pudimos soltar aquello que nos pasó, que quizá nunca lo puedas soltar, porque quizá es muy grave o te hizo mucho daño. Pero también hay que entender que por más daño que nos haya hecho, si no lo superamos, nunca vamos a poder estar mejor. No estoy diciendo bien, porque quizá, sinceramente, y lo digo a través de un video, no lo estamos diciendo particularmente para todos, pero eventualmente tenemos que entender que quizá nunca mejoremos, pero tampoco para sufrirlo toda la vida. Sufrir es una condición que podemos tener, que es hasta incluso sano tener cada tanto, pero no de manera perpetua. Entonces, como les decía, si nosotros tenemos alguna inflamación crónica de bajo grado, después los dolores, por ejemplo, de un problema de espalda o sobre todo de columna cervical, esto se ve mucho en columna cervical, hombros, brazos, manos, ¿no? Como si tuviéramos los brazos atados, no podemos mover las manos. Muy común también, obviamente, para todas las personas que han sufrido algún tipo de abuso, no solamente a nivel sexual, sino también abuso de poder. Esto genera muchos dolores de la cintura para abajo y todo esto sumado a quizá algún componente autodestructivo que tenga que ver con la mala alimentación, el sedentarismo, la falta de descanso, los trastornos circadianos que nos mantienen despiertos toda la noche o los trastornos del sueño. Todo esto va a generar un estrés permanente y persistente que va a hacer que nunca podamos mejorar, porque siempre estamos en un proceso de inflamación perpetua. Y después, frente a cualquier problema, por más pequeño que sea, terminamos colapsando absolutamente. ¿Cómo hacemos? La pregunta que me gustaría que se estén haciendo, si se sienten identificados hasta ahora con lo que estamos hablando, es ¿cómo hacemos? Y la realidad es que tenemos que meternos en el barro. Tenemos que entrar en el trauma, tratar de masticarlo, mirarlo, pasar por la angustia que tengamos que pasar y eventualmente intentar dejarlo en su lugar, que es el pasado, porque si no, nunca vamos a poder mejorar en el futuro. Y también las técnicas de meditación, como pueden ser el yoga, mindfulness o eventualmente la meditación guiada, cualquier técnica que nos pueda ayudar a entender que hoy estamos acá y que somos el resultado del tiempo, pero que también podemos mejorar el futuro, va a hacer que si tenemos paciencia, porque muchas veces esto lleva mucho tiempo, podamos mejorar no solamente lo que sentimos, sino también cómo lo traducimos en los dolores corporales físicos. Espero que les guste, espero que les sirva y sobre todo, si les gustó este contenido, me lo dejan en los comentarios porque podemos seguir hablando mucho más sobre el tema. Nos vemos la próxima, que estén muy bien. Chau.